Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En este episodio estoy con Ezequiel Radusky, director y guionista de la película Planta Permanente. ¿Cómo estás? Y muchas gracias por decirme que sí a esta entrevista. No, por favor, vale, un placer. Muchas gracias a vos por invitar. Bueno, entonces, primero quiero que nos cuentes un poco de ti, porque a mí en lo personal me parece tu historia muy interesante. Comenzaste siendo actor y pasaste luego a la dirección. Entonces, pues cuéntanos un poco sobre ti, sobre esa experiencia tuya. Bueno, sí, como decís, yo empiezo a actuar en la secundaria, en realidad, en el colegio, digamos. En realidad el otro día me acordaba como que de algún modo he actuado desde chiquito. Siempre me ha interesado mucho como la actuación. Desde la escuela primaria hacía los actos de colegio, bueno, ese proceso que la gente que le gusta actuar hace. Después en el colegio teníamos la materia optativa teatro y empecé a los 12 años y ahí fui como, nada, para mí creciendo actoralmente en la secundaria hasta el último año que hacíamos la obra final, que ya era como una obra de texto, digamos. Y me acuerdo ahí me dije, si esta vez no hago el protagónico, no quiero seguir con esto, digamos. Soy virginiano, entonces tengo como así, soy muy así. Entonces, hicimos el casting y gané el papel. Hicimos el casting entre 3 compañeros y lo hicimos. Y gané. Y hacía de Hernán Cortés, el conquistador. Y bueno, nada, ahí decidí seguir teatro, ¿no? Como yo me iba a venir a Buenos Aires en realidad a estudiar sociología y teatro, digamos. En realidad sociología y teatro o música. Estaba todavía que no me decidía. Y después del estreno, mi profesor de teatro, Fabián Bonilla, me dijo una cosa entre bambalinas que fue para mí decisiva. Eso y otra cosa más. Me dijo, si vos no estudiás esto, si no seguís esta carrera, vas a ser infeliz toda tu vida. Me parece que tenés que seguir por acá. Y fue así como, wow. Y dije, ok, sí, voy a hacer eso. Y seguí teatro. Que en verdad a mí siempre me había gustado más mi sueño era ser actor de cine, en realidad, inicialmente, desde chico. Pero de cine de Hollywood. Tampoco veía tanto cine nacional y era mi flash ese, digamos, como cualquier niño, me parece. Como todos. Como todos, claro. Y bueno, empiezo teatro y empiezo un recorrido y rápidamente entro a grupos de teatro, de ahí locales, lindos, grandes grupos de teatro. En Tucumán había mucho teatro de grupo, una herencia que se prolongó digamos, lo que sería el teatro de los 70, que se usaba mucho el grupo, ¿no? Y bueno, en Tucumán se mantuvo, creo que al día de hoy sigue existiendo la idea esta de teatro, de grupo, de teatro. Y entro a un grupo que se llama La Baulera, que lo dirigía Jorge Gutiérrez, uno de mis mentores para mí, y un teatro muy plástico, más que él es muy amante de las artes plásticas, entonces un teatro muy visual, muy alejado del realismo, digamos, ¿no? En algún punto, que era lo que a mí en realidad me interesaba. Entonces, bueno, y de todo modo hago ese proceso, hacemos un montón de cosas, ahí conozco la performance también como otra cosa, qué sé yo. En el medio hago títeres, en el medio hago danza contemporánea, en el medio hago, bueno, esas 2 cosas. Y en el medio también hago artes plásticas, performáticas, con un grupo también que se llamaba Los Pasteles Rojos. Y en un momento me voy de Tucumán a España un año
a vivir con mi papá y cuando vuelvo armo con mi amigo Agustín Toscano y con Daniel Elías, también mi amigo, armamos Gente No Convencida Teatro, que era nuestro grupo, digamos, ¿no? Y ahí empieza como una cosa más de investigar dentro de la estética que nosotros queríamos, ¿no? Como llevar adelante. Y que tenía mucho que ver con tratar de generar un realismo brutal, digamos, un realismo que le decíamos cinematográfico. Esa era nuestra manera de tratarlo, ¿no? Entonces, para esto generábamos obras de teatro que eran en espacios chiquitos, en donde vos estabas muy cerca del actor, el espectador muy cerca del actor, y de esa manera poder, el actor no tener que proyectar, básicamente, y poder trabajar, no tener nada. Eso, ¿no? No proyectar, que esa es como para mí la gran diferencia entre la actuación de teatro y la actuación de cine. Ni más ni menos, y con toda la complejidad que eso significa, ¿no? Y bueno, y así hemos ido investigando, indagando. Por momentos nos íbamos a un extremo súper estallado, después a un extremo súper realista, hasta la última obra que se llama La verdadera historia de Antonio, en donde ahí ya practicamos una actuación como muy para la cámara, digamos. Y ahí, en Tucumán se decía que si vos ibas a ver esa obra era como ir a ver una película, era algo así, digamos, como el nivel de actuación, ¿no? Cosa que después cuando hemos empezado a investigar para la actuación para los dueños no era así. Vos ponías la cámara con esa forma de actuar que teníamos en Antonio y todavía faltaba bajar un poco. Entonces, después de esa obra que nos presentamos en un concurso con Agustín, nos presentamos en el concurso de óperas primas del Inca para ser los dueños y que ganamos, empezamos a investigar cómo íbamos a hacer para actuar para la película y así descubrimos esto, que aún faltaba regular bastante, digamos. Empezamos esa investigación y para completar de algún modo ese proceso, porque nosotros teníamos una buena capacidad de armar escenas, ¿no? De armar improvisaciones y escenas realistas, qué sé yo. Faltaba regular un poco el tono y ese tono se termina de regular cuando entra al elenco, empezamos a ensayar con Rosario Blefari, que ella ya actuaba y venía del cine, tiene una escuela de actuación que no pertenece a ninguna escuela, en realidad es ella su propia escuela, y capta la onda de lo que nosotros queríamos y ella manejaba el tono del realismo y de como el de no actuar, entre comillas, o de actuar no estalladamente, digamos, muy bien, y medio que con ella para mí termino yo de encontrar el punto justo de lo que para mí es el estilo de actuación que a mí me gusta, digamos, que es el que trabajo en Los Dueños y luego después trabajo en Planta Permanente, que es más o menos el mismo. Y que si ves El Moto Arrebatador de Agustín Toscano, también vas a notar que es el mismo, como un mismo estilo, digamos, ¿no? Ese estilo en donde la gente te pregunta, ¿y son actores de verdad o es gente que no actúa? No, son actores, pero actúan muy bien. Más o menos eso. Buenísimo. Y ya de curiosa, ¿nunca quisiste actuar en tus propias películas? O sea, ponerte a ti ahí. Todavía no, porque Los Dueños, porque sentía la necesidad de primero aprender a dirigir bien. En Planta tampoco, porque era mi primera película solo, entonces también sentía esa necesidad. Pero ahora sí, ahora siento la confianza, sí me escribiría un personaje. Y sí me escribiría un personaje que tenga desarrollo, porque también me gustaría poder actuar algo que yo pueda desarrollarle los picos del personaje y no una aparición, no un cameo, digamos, ¿no? Ahora sí me gusta con confianza, pero yo soy muy así también, como que voy muy pasito a pasito. Al principio tampoco, cuando teníamos el grupo de teatro, no dirigía yo
O sea, yo quería primero indagar bien en qué estilo de actuación me gustaba para luego dirigir, ¿no? Como que era así, porque cuando estábamos en el otro grupo de teatro no me gustaba cómo me dirigían, porque no sentía que podía actuar como yo quería. Entonces primero me dije, primero voy a aprender cuál es el estilo de actuación que yo quisiera ver. Lo voy a saber hacer yo para después poder transmitirlo como director. Y así lo hice. Entonces después dirigí, cuando ya sentía que sabía bien qué quería de la actuación. Después dirigí. Bueno, después dirigí cine y bueno, lo mismo. Ahora que ya sé y que entiendo también el proceso de cómo se filma, eh, creo que sí, podría, me encantaría. Sí tenía yo esa duda hace rato. Bueno, y tú me dices que aprendes a ser director. ¿Cómo aprendiste a ser director? Aparte de, pues, haciéndolo, claramente. Eh, sí, mira, mi proceso creo que ha sido primero leyendo, ¿no? Mucho a los directores, cómo dirigen, entendiendo que cada director dirige de una manera diferente, cosa que eso está bueno saberlo, ¿viste? Como para entender que no hay un libro que dice cómo se dirige, digamos, como que cada director dirige de mil maneras, a su manera y tal. Viendo muchas películas y deseando hacer eso, ¿no? Como deseando lograr algo así. Eh, pero no algo así tal cual, ¿no? No tipo, yo, nada, me fascina Almodóvar, pero jamás intentaría como copiarle su estética. Sí le copiaría muchas cosas, pero no su estética en particular. Sí me fijaría cómo encuadra, pero no para encuadrar igual, sino para inspirarme. Es como una cuestión de apropiarse de los demás directores, que yo creo que es natural además, ¿no? Porque, digo, antes, en la antigüedad, habían pocos artistas. Hoy por hoy hay millones, digamos, ¿no? Como, y si vos ves cosas, te das cuenta, te podés dar cuenta de dónde sacó tal y cual, digamos, y, ¿no? Como, qué sé yo. Y también haciendo, digamos, como dirigía, o sea, armando escenas y, y ensayando mucho, digamos, como nosotros la obra la ensayamos, esta era una máxima que tenía yo y Agustín, la compartíamos, que era, con las obras era, vamos a ensayar hasta que nosotros mismos sientamos de que lo que estamos viendo lo podemos defender de corazón y podemos defenderlo y amarlo. Si no nos pasa eso, no lo vamos a mostrar nunca jamás porque nos va a dar vergüenza. ¿Entendés? Era así, literal. Y ha habido a un actor que teníamos en un momento en esta obra, Antonio, que él estaba desesperado por estrenar. Nada, le dijimos eso, mirá, vamos a estrenar cuando nosotros sientamos que podemos defender la obra. Por ahora no nos gustan tanto las escenas. Cuando nos guste todo, recién ahí vamos a estrenar. Y se terminó yendo, porque hemos estado medio año más ensayando hasta que logramos el punto que dijimos, listo, estamos para salir. Pero mientras tanto, no. Eso era como una forma, es como una linda máxima a la hora de la dirección, digamos. Sobre todo cuando no está ante, digo, cuando soy independiente y podés hacer la tuya, ¿no? Como, obviamente, esta manera te digo yo ahora, si tengo ciertas exigencias, no sé si la podría aplicar así de simple, pero sí sé que para eso puedo escribir, puedo tomarme mucho tiempo para escribir los guiones hasta que esté en el punto caramelo, o puedo tratar de trabajar con los actores muchísimo tiempo previo para yo sentir que me gusta lo que hacen, o no sé, en el caso de tu compañera Sol, cuando yo la conocí y vi que se parecía más o menos a Liliana, y que existía la posibilidad de que me tenga que cambiar el elenco porque siempre está tambaleando, y cuando yo la vi, me dije
un año antes, esta podría ser, y la veía y fui probando cómo respondía a las marcas, y cuando veía yo que respondía bien a las marcas, que lo que le corregía, todo el trabajo que yo, te acordás que yo siempre le decía, vos tenés un problema con los ojos, te hacen muchos gestos, son muy gesticulares, Sí, sí, toda sí. esa corrección y que ella logró cambiar, después ahora la veo en Instagram y sigue así ojeando todo el tiempo, pero bueno, para lo que yo necesitaba y ante mi marca, lo logra, bueno, le llevó un año, pero bueno, es así, digamos, y después en la película está perfecta, gente, colegas, productores me dicen, che, ¿quién es esa chiquita? Que nadie sabe quién es. Pero bueno, así, si te tomas mucho tiempo, eso es algo que se caracteriza en mi filosofía de la dirección, que la he ido descubriendo, ¿no? Como que he ido descubriendo esto con el tiempo, pero también en la facultad me pasaba eso. No rendía hasta que no sentía que estaba perfecto. No, prefería pasarme en la mesa, como era facultad estatal, podía hacerlo, ¿no? Pero aparte era muy nerd en la facultad, entonces me encantaba, ensayaba miles de horas todo el día, como era muy aplicado. Pero me pasaba eso, hasta que no sentía que no me iba a dar vergüenza, no lo hacía. Creo que es una buena técnica, ¿no? Digo, hay gente que quiere, siempre digo que hay gente que no quiere hacer una película, quiere tener una película, ¿no? O no quiere hacer una escena, sino quiere decir que hizo una escena. Y para mí lo importante es el proceso y es la escena en sí, no apurar. ¿Por qué apurar? ¿No? Alguien me decía ahí cuando dábamos clase, vos filmás lo que los chicos lo que quieren es que los grabé, No, y yo después me doy cuenta que ustedes no era que querían que los graben, querían que cuando se graben no les dé vergüenza lo que estaban haciendo, porque si no es vergonzante, digamos, como grabarse hoy por hoy te puede grabar con cualquier cosa. No. Digo, como, ¿qué es eso un poco? Sí, 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 claro, muy cierto. Bueno, aparte de todo esto, ahorita creo que ya medio me vas resolviendo, pero en temas de guión, ¿cómo te manejas? Entiendo que tu primer como guión cinematográfico fue para Los Dueños. Sí. ¿Cómo encontraste ese proceso? ¿Sigues alguna estructura? ¿Leíste algún libro? ¿O tipo más Tarantino, que lo mismo que dice, apliqué todos los principios que conocía de la actuación a las escenas? Bastante así. No había leído eso de Tarantino, pero nada, es un ídolo, digamos, un dios para mí. El primer guión de Los Dueños, eso me olvidé de pasarte. Después voy a buscar a ver dónde estarán, porque deben estar en algún rígido por ahí. El primer guión de Los Dueños era más bien una obra de teatro de 90 páginas, digamos, como que eran escenas con mucho diálogo, había mucho más personajes de los que aparecen en la película, habían escenas con mucho diálogo, escenas, claro, nosotros decíamos, ¿por qué no pueden hablar mucho si, no sé, las películas de Woody Allen o de Bergman, los personajes se sientan y hablan? Bueno, vamos a hacer lo mismo. Entonces, claro, pero todavía no sabíamos bien muchas cosas, ¿no? Entre las que... nada, entonces pasaba que eran escenas de 5 páginas de 2 personajes hablando pero el guión ya contenía la esencia de la película. O sea, ya tenía, y sobre todo tenía las 2 escenas más importantes quizá de la película. El inicio, ese escape, digamos, que los peones logran, digamos, escaparse sin que los dueños se den cuenta, y esa entrada después a la casa, todo eso estaba en el primer guión. Y estaba el doble descubrimiento, que eran los 2 puntos. Y había un final, digamos, que también más o menos se parecía al final de la película. En esencia, digamos. Estaban esas 3 islas, digamos, estas 3 boyas. En el medio habían 1000 cosas, o sea, muchos más personajes. La película se iba para un lado, se iba para el otro, no sabíamos bien eso, ¿no? Como
cómo manejarlo. Y mucho diálogo. Cuando nuestro productor, Hernán Musalupi, que yo siempre digo, es mi mentor en el cine, nos pone a Rodrigo Moreno como script doctor, ahí Rodrigo Moreno, que para mí es mi maestro de guión, uno de mis maestros de guión, él nos empieza a enseñar. Lo primero que él hace es, dice, che, bueno, yo tengo libertad total para destruir este guión, sí, le decimos nosotros, perfecto. Y arrancaba hojas directamente, tachaba, y quedó un guión de 90 páginas de 30 páginas. Esas 30 páginas contenía esos 3 momentos, ¿entendés? Okay. Eso arrancado, de esos diálogos, muchos diálogos eran escenas, en realidad. En muchos de los diálogos decía, sí, porque cuando vos has ido al granero y lo has visto al Sergio, que no sé qué, bueno, él nos decía, en vez de que los personajes hablen de eso, que pase eso. Claro. Entonces, ¿entendés? Entonces mucho diálogo se fue transformando en escena. Con Rodrigo hemos escrito alrededor de un año, digamos, 6 versiones hemos hecho con Rodrigo. También Los Dueños es una película muy particular porque además era muy ideal, eran pocos personajes, la locación la teníamos desde el día 1. Entonces nosotros ya a la segunda versión del guión ya la escribimos teniendo la locación, que eso fue clave también porque la conocíamos mucho, sabíamos los caminos, cómo nos imaginábamos la escena por dónde podían entrar, todas las cosas, y eso vuelve que sea muy orgánico. Después los actores podíamos ir a probar escenas en la casa, era como muy ideal, ¿no? Pero lo mismo, después de las 6 versiones con Rodrigo en un momento nos dice, bueno chicos, para mí yo llego hasta acá porque ya hay cuestiones de gusto, que yo ya no tengo nada que hacer, a ustedes les gusta una cosa, a mí otra, sigan. En el medio nosotros seguíamos mirando películas y buscando referencias y cuestiones así. Y después seguimos escribiendo 5 versiones más, hasta que llega el momento del rodaje, digamos. Esto vos figurate que nosotros empezamos en 2010 a reescribir y filmamos a finales del 2012. A la versión 11 llega una versión que estaba bastante bien, estaba muy bien, pero ya estaba muy, o sea, yo creo que había perdido de algún modo algo de la esencia de la primera versión. Y yo nunca voy a saber bien si esto ha sido a propósito o un accidente. Yo creo que ha sido a propósito por la inteligencia que tiene Hernán, digamos, que cuando convoca a Gonzalo Delgado, que es el director de arte de la película, pero además es un tipo, un uruguayo que es el guionista uno de los guionistas de Whisky, esa película uruguaya genial. Gonzalo es actor, es director, es asistente de dirección, es director de arte y es vestuarista, o sea, sabe mucho de cine. Y Hernán le pasa la primera versión del guión, aquella que le habíamos mostrado nosotros, aquella que era súper teatral, se le da esa versión. Mirá, tengo este proyecto, ¿te gustaría? Tenemos que hacer la versión de rodaje. Y cuando nos reunimos con Gonzalo, nosotros vamos con nuestro guión número 11 y él viene con nuestro guión número 1. Dice, che, pero a mí me parece mucho mejor el 1 que el 11. Entonces empezamos a hacer una reescritura mezclando el 1 y el 11. Y después el trabajo con los actores ya previo a al rodaje, donde hay muchas modificaciones también por el trabajo con los actores. El final básicamente está modificado por Rosario. Ella plantea un cambio en el final en relación a la actuación, en relación a su cuerpo, por ejemplo. Nosotros habíamos escrito una escena en donde Pía los invitaba a comer y en un momento se iba de la cena y era todo con cubierto, todo más solemne, y volvía todo con una ropa de deshabillé, como ropa interior de encaje, y ya se le sentaba al negro
y estaba ahí, qué sé yo, lo seducía con el cuerpo, qué sé yo. Claro, nosotros teníamos la idea de Rosario, nuestra ídola de la música, que la veíamos rockeando en el escenario y tal. Pero ella nos dice, mirá, yo ya, nos decía en ese momento, yo tengo 45 años, yo hoy por hoy no seduzco con mi cuerpo, de la misma manera que lo hacía a los 30 o a los 20 y algo. O sea, ¿no? Hoy por hoy seduzco de otra manera, seduzco con el tacto, con las caricias, con otra cosa. Entonces no la haría pasar a la escena por ahí, por lo visual del cuerpo, sino después lo mismo hace un desnudo y está todo bien. Y fue increíble el proceso de cómo ella entró a poder hacer ese desnudo. Estuvo desnuda todo el día, por ejemplo, en el set, Tremendo. para que después no le pese la mirada de la cámara. Entonces estuvo todo el día desnuda y andaba así, se paseaba por todo, estaban todos así. Pero bueno, realmente generó un acostumbramiento de parte de todo el equipo, que después la escena es maravillosa, o sea, es una de las escenas más hermosas de la película, y hay una, Claro. y hay una tranquilidad, ¿viste? Entonces, bueno, así con el guión, con ese guión, digamos. Y con el de planta, bueno, con el de planta algo parecido. La verdad que con el de planta también escribí 4 años. Si querés después hablamos de ese en particular, pero 4. claro. Si Wow. querés, Claro, porque yo me acuerdo que la primera vez y la única vez que vi el guión, que fue cuando estuvimos en el bowling, era como la versión número 11, creo. ya Era un esa era el montón. rodaje. Ese fue el que se rodó. Sí. Sí. Claro, porque cuando fuimos al bowling ya se iba a filmar acá en Buenos Aires, me acuerdo, creo. Sí, sí, Porque, sí, ¿no? sí, está como unos meses, sí. Y que yo ahí le dije a Sol, mandame una foto para el casting. Sí, sí, ahí ya estaba. Sí. Después a esa se le recortaron unas cuantas escenas, muchas escenas, porque se recortó una semana, se recortó 2 semanas de rodaje. La película se iba a filmar en 6 y se le sacaron 2. Ah, no sabía. Entonces tuve que sacar 20 páginas. Wow. Sí, durísimo. Fuerte, sí, la verdad que sí. Pero ¿por qué tantas versiones? ¿Por esto mismo que me comentabas con los dueños o...? Sí, a mí primero me gusta escribir mucho y segundo porque fue cambiando, va cambiando. La primera versión, con decirte que la primera versión ni siquiera Marcela era un personaje importante, la primera versión era Lila sola contra el mundo Ok. y todo le pasaba mal, digamos. Al final Marcela le metía la denuncia, que medio que aparecía medio de paracaidista Marcela, estaba mal escrito ese personaje. Porque también los personajes y todo, digamos, para que los personajes tengan tantas matices y tanta complejidad como creo que todo el mundo dice que tienen los personajes de Planta, ¿viste? Como ni buenos ni malos, como están en un gris ahí y son tan humanos y bueno, para eso tenés que trabajarlo mucho tiempo, al menos yo lo tengo que trabajar mucho tiempo, porque digo, primero Lila era como muy bonita y todo era, viste, era demasiado bonita. Después le he ido poniendo características un poco más pilluelas, digamos, ¿no? Como para que no sea tan bonita, porque la idea de la víctima a mí no me interesaba, digamos. La idea de la víctima, ella sola. Como Ok. que víctimas hay, él sería la clase trabajadora, una suerte de víctima, ¿no? Y después cuando entra Marcela, que también nuevamente es un personaje que Rosario me dice, che, yo quiero trabajar en esta película, ¿por qué no escribís mejor el personaje de Marcela? Pero esto me lo dice entre la versión 1 y 2, o sea, yo la versión 2 ya le empiezo a escribir a Marcela. Ah, súper temprano. Claro, pero al principio Marcela era maligna directamente, era como el mal. Y yo no quería tampoco que sea el mal, porque a mí no me parece que Marcela sea el mal. Creo que el desencuentro de clase que ocurre en la película es coyuntural, digamos, es porque el sistema de algún modo te aprieta, te empuja hacia eso, pero digo, no era ella la villana. Y por otro lado,
yo lo empiezo a escribir con un gobierno y después aparece otro. Y durante todos los 4 años del macrismo, yo que soy muy politizado, todo nada, los despidos, el modo de hacer política de ese partido político, y todo el malestar social que se vivía y todo eso fue entrando, fue penetrando solo, no era imposible, no, para mí era imposible no tomarlo, digamos, ¿no? Y la nueva figura de funcionario era un tipo de funcionario que yo no conocía, porque si bien yo conocía la política desde chico, digamos, pero los macristas no eran lo mismo que los menemistas, digamos, o que el del arruismo, digamos, ¿no? Como estoy hablando medio de política, pero es importante. Estos tienen otro sistema, es un nuevo prototipo de políticos que está muy en boga ahora, digamos, en muchos lugares, pero este tipo de político creado, tipo el duranbarbismo, digamos, de la política, era muy característico. Y ahí la nueva directora empieza a absorber de algún modo todo eso, porque yo empecé a pensar, yo no quiero hacer una película en donde diga los políticos, yo no quiero que sea algún año de la historia, no, yo quiero hacer una película, y al mismo tiempo la ola verde. Entonces yo sí quería que eso esté presente. Entonces, si yo quería que la ola verde y el feminismo en algún punto esté presente, tenía que contextualizarla entre el 2016 y el 2019, o sea, 2018. Entonces yo tomaba esa decisión, mi funcionaria no podía ser cualquier funcionaria, era una funcionaria de este partido. Entonces empieza a tomar las características, y al empezar a tomar las características, de algún modo el mal, digamos, está encarnado ahí. Porque para mí, ese partido político que representa la oligarquía, y para mí la oligarquía representa el mal, ya está. Y ahí me permite, como guionista, descansar en algún punto en los otros personajes. O sea, yo sabiendo que ya la figura de lo malo está ahí, y era imposible que no se la lea así, entonces con los otros personajes más, puedo nivelar, puedo darle más matices, puedo confundir, hace que por momentos sea una la buena, otra la mala, los compañeros por momentos son buenos, son malos, o acompañan, desacompañan, son interesados, no son desinteresados, son chismosos, dejan de ser chismosos, viste, es como eso, que es como mucho la condición humana, los humanos somos así, en algún punto. Claro, yo me acuerdo mucho de cuando fue el estreno. Yo de política no sé nada, entonces pues Sol me tuvo que explicar muchas cosas ahí. Pero me acuerdo mucho que cuando justamente aparece este personaje, la funcionaria, atrás tenía una persona que decía, no puede ser, es tal persona, y toda la película se pasó diciendo, es que es exactamente igual. Bueno, eso ha sido medio casual, o sea, porque el casting pasó eso, digamos, como yo la conozco a Verónica Perrota, que es la actriz que hace, es uruguaya, nada, y la conozco por la película. La vi en otra película haciendo un personaje totalmente distinto, pero bueno, cuando le toca encarnar a esta funcionaria, y en las primeras charlas, igual ella me dice, che, me hace acordar mucho a Vidal. Y le digo, sí, de hecho el discurso de Asunción hay fragmentos textuales del discurso de Asunción de María Eugenia Vidal. Pero también le dije, estudiala a Carolina Stanley, que es otra funcionaria icónica del macrismo, y a Los Penato, que es otra funcionaria, que fue una funcionaria que cuando fue el debate del aborto cerró con un discurso muy emotivo, a favor obviamente del aborto, con el que yo me emocioné y lloré. Y ahí dije, claro, está bueno, ahí le voy a dar un matiz, porque si esta gente logra hacerme emocionar a mí, que los odio, digamos, algo hay, ¿entendés? Entonces, bueno, después pasaba, cuando estábamos grabando la escena o ensayando la escena, había mucha gente que se emocionaba con el discurso de la directora, digamos. Y hay mucha gente que además se emociona con el discurso del macrismo, y está bien, digamos, no está mal, está bien.
Entonces, pero sí, es muy parecida. Tiene un tono de voz, además, naturalmente en ella muy parecido. Y bueno, cuando nos dimos cuenta, bueno, dije, listo, ya está, que sea, digamos, que se le parezca y se va a decir eso, digamos. Y si uno hace una primera lectura, puede decir eso. Puede apuntar, de hecho, nada, como sí, pero bueno, eso todo bien. Cuando escribiste el guión, escribiste ya pensando en Lily. O sea, ya sé que con Marce sí, pero directamente desde la primera vez. Sí. Sí, ¿Siempre haces eso? ¿Con los dueños también? ¿O? Con los dueños también. Sí. Ok, Sí. tenía esa pregunta. Sí, y estaban todos mis actores de los dueños, solamente como no lo hemos podido tuve que cambiar, pero sí. Claro, incluso me pareció muy interesante cómo se invierten. En los dueños, la protagonista es más Rosario y Lily tiene más un papel muy secundario y aquí es todo lo contrario. Eso me pareció muy interesante de ver. Sí, no, igual acá tiene más protagonismo Marcela que lo que tiene Alicia en los dueños, ¿no? Como me parece. Claro, sí, también muy cierto eso. Son las dos. En realidad mucha gente, muchas críticas y todo las analizan a las tres. Como que es como la Lili, es Rosario y es la directora. Es como el conflicto es como un triángulo, porque es como, ¿no? Como van así. Como Lili cree en la directora, Marcela no cree en la directora. Y esa relación como... Sí. Sí. Y como sabes que vas a dirigir, porque pues según las reglas esto está mal, tú incluyes como indicaciones técnicas ya cuando escribes planos, ángulos, composición, mientras escribes o no. No hago ese guión, el que es el guión técnico, ese no. No, yo escribo, sí en la manera de escribir uno puede de algún modo describir, proponer en la lectura, al menos yo lo hago así, proponer en la lectura, digamos, si vos escribís, no sé, como vemos vemos que Liliana escribe en va tecla por tecla, lento, su mano duda si apretar enter o no. Bueno, ahí alguien que sabe leer guión dice, bueno, eso el escritor está diciendo es un plano detalle, digamos, ¿no? Claro. Ahora, si vos escribís la misma escena y decís, Liliana escribe en la computadora, no sé, una habitación oscura, Liliana está iluminada por la computadora y cabecea mientras está frente a la pantalla, parece, no sé qué sé yo, se entiende que es un plano general, o sea, algo así. Esas son las pistas que puedo dar. Después, porque, digo, en una producción más cara, en donde vos podés filmar todos los planos necesarios para una escena, podés escribir como mucho más técnico, porque vos no vas a llegar después a una locación que no sabes las limitaciones que te va a dar. ¿Entendés? Porque nosotros filmamos en locaciones naturales. Entonces, por ahí va a una casa en donde no hay tiro para hacer ese tipo de escena y, bueno, tenés que hacer otra, digamos, ¿no? Entonces, después de la charlada, después lo conversás, como... ¿Me entendés lo que voy? Como... Sí. Hay una técnica de escribir guión mucho más dura, pero yo no la uso. Okay. Y Diego Lerman también está como... Tampoco la sé, digamos, no, y no, ya no la voy a estudiar, ya siempre voy a escribir más o menos como escribo, porque después el guión lo agarra el asistente de dirección y que lo vuelve técnico, digamos, entonces como que, no sé. Bueno. Ven, ¿y en qué tanto te modifica o en qué tanto influye cuando entra Diego Lerman? Porque pues él también tiene créditos como guionista. Bueno, yo con Diego empiezo a conversar el guión a partir, creo que del guión número 4, ponele, o 3, 4. Y en un principio, bueno, conversábamos mucho, ¿no? Como que yo le leía, me tiraba ideas, o me decía esto no lo veo mucho, ¿verdad? Me tiraba como ideas así sueltas. Y yo iba y escribía y trataba de como conformar, digamos, ¿no? A mi productor.
Y como más o menos en el guión número 7, yo le digo, mira, digo, yo ya siento que esta manera de devoluciones tuyas ya a mí no me ayuda. Porque vos me decís esto, todavía no siento que esté bien. Bueno, entonces, ¿qué querés que haga? Era mi pregunta, ¿entendés? Entonces, bueno, ¿qué hago? Decime qué hago y lo hago. O sea, entonces ahí le planteo y le digo, la verdad yo ahora necesito a alguien que me diga ideas concretas. O sea, o un co-guionista o un tutor. Entonces me dice, bueno, pensemos un tutor, qué sé yo, bueno, ahí pienso, llamo a alguien, no podía justo en ese momento. Y ahí me dice, che, y la verdad, a mí también me coparía escribir con vos, qué sé yo, a mí me encanta el proyecto, que a Diego lo amaba, el proyecto desde la primera versión. Y digo, pero perfecto, o sea, qué mejor que vos que lo conocés desde el día 1. Y ahí empezamos. Y la primero que hace Diego me dice, bueno, versión 6 era. Ahora para la versión 7 me dice, vos no escribas nada. O sea, ahora voy a escribir yo. Ok. Voy a ir haciendo entregas de 30 páginas y lo que vamos a hacer, porque algo que me pasaba a mí, y que eso sí es por falta de técnica, calculo que en el próximo guión ya voy a tener más claro, es que se me desfasaba un poco digamos, los bloques dramáticos, ¿no? El principio del desarrollo y el fin a mí se me desfasaban un poco. Tenía una larga presentación, como de 40 páginas, hasta que entraba el conflicto, el principio del desarrollo, y por ahí se hacía largo, y el final tenía doble final. Bueno, una cosa de estructura a mí me costaba un poco, o no lo lograba ver. Entonces lo que Diego hizo, la primera incursión de Diego es eso, justamente, agarrar y estructurarlo mejor. O sea, me mandaba 30, 30, 30. Primero 30 páginas, después 30 y después 30. Y también le da como aire a la película, como que yo la tenía muy cerradita, muy como interna, había poco, el personaje no se desplazaba mucho por el mundo, digamos, sino que era todo el tiempo adentro. Que bueno, después terminó siendo medio así la película, un poco por el recorte que se tenía que hacer, y también me parece que era porque era el espíritu también de la película, ¿no? Era una película muy de como topos dentro de una madriguera, digamos. Sin embargo, lo mismo, al nivelar eso, después en el último... Bueno, y eso es lo primero que hace Diego. Y introduce algunas escenas, qué sé yo, pero básicamente, pero sobre todo lo que hace es estructurar, y eso mueve cosas del lugar, trae escenas que yo había puesto acá, para la tercera parte, las pone para acá, como hace unos movimientos así que, nada, la ponen muy buena la película. Y con ese guión sumamos, hacemos un script doctor con Gonzalo Delgado, de nuevo, y Gonzalo introduce la idea de que ellas sean amigas, de que no sean solo compañeras. Hasta el momento, hasta el guión número 8, que es el que sacamos con Diego, digamos, eran compañeras nada más. Entonces la película era mucho menos dramática y era mucho más, bueno, sí, dos que se pelean, digamos, ¿no? Y pobre Lila. Entonces Gonzalo trae dos ideas. Una, que sean amigas, las mejores amigas, justamente para que el drama sea más descarnado. Y me propone que quite la figura de... Marcela tenía dos hijas chiquitas, dos mellizas, que las llevaba al trabajo y las hacía trabajar, qué sé yo. Que saque la figura de la hija para que la cosa sea entre ellas dos, y estaba este amante que tenía mucha más relevancia, y medio que todo lo que hacía Marcela era por obsesión con su amante, y algo era más, tenía más había una cosa así. Ese guión gana, ese guión que sale de eso queda muy bueno y gana el Ibermedia. De nada, no sabía. Brutal. Claro.
eso gana Ibermedia. Muy bien puntuado, qué sé yo. Y cuando teníamos que ir y después yo digo, pero a mí me falta algo. A mí, primero, no me gustaba que la idea de lo del amante esté tan fuerte, porque sentía que de algún modo demonizaba un poco la figura de la mujer que quería con una relación extramatrimonial. Me parecía que estaba demasiado ahí puesto y tenía miedo de que se juzgue esa idea. Y por otro lado, no me parecía tan, como un motor tan poderoso para que Marcela se enoje tanto con Liliana. Entonces ahí se me ocurre volver a traer la figura de la hija, sacar que sean mellizas, traer una figura de la hija y que tenga la edad necesaria para trabajar y que la echen, digamos. Entonces que todo esto también haya este otro factor, que que medio la sobreestresa, ¿no? A Marcela. Y bueno, y ahí la versión 9, digamos. Y creo que después hay una versión 10, o ya, no sé, estoy medio perdido en los números, pero bueno, o tal vez la versión 11 era la versión recortada ya para el rodaje, no sé, estoy medio perdido con los números, pero bueno, más o menos fue así, como un proceso. Y ya con Diego ya no escribió después, como de teclear. Diego escribió fuerte una vez, digamos. Después seguimos trabajando, pero el que escribía más fuertemente era yo. Y fueron 4 años, me dijiste. Y sí, hacia fin de año. Sí, yo lo escribo la primera versión a finales del 2014 y filmamos a finales del 2010, o sea, principios del 2019. 3 años, a ver. Sí, más o menos, sí. 17, 18. Sí, bueno, 5. 4. Montón. Wow. Ven, ya pasando más al tema pues, de dirección, creo que ya me respondiste un poco, pero pues es que se ve mucho en tu estilo de trabajo. ¿Qué tanto influye primero ser actor a ser director en ti? Y para mí influye mucho, como yo soy de la idea que todos los directores de cine deberían actuar, aprender a actuar por lo menos, transitar los caminos de la actuación para poder entender un poco más a los actores y generar grandes actuaciones, ¿no? Como, no sé, al menos acá en Argentina. Bueno, puede odiar gente por lo que estoy diciendo, pero escucho muchas veces la cuestión esta de actores que dicen los directores no saben qué decirme o cómo tratarme, o directores que dicen a mí no me importa cómo van a lograr lo que yo quiero que lo logren, digamos, y al ser actor yo siento que tengo un plus en el sentido de que yo sé que a un actor hay que dirigirlo, digamos, como la Lili no actúa como actúa porque la pongo ahí y hace, digamos, como hablar 1000 horas, digamos, y le tirar 1000 propuestas de cómo llegar además de todo lo que ella hace, pero es una conversación y nada, y entiendo la técnica de la actuación y sé de la técnica de la actuación. Entonces, para mí influye, al menos en mí, mucho, y sobre todo porque para mí también está bueno pensar que el eje del cine es la escena, digamos, y si es la escena es la actuación, no es la puesta tanto, digamos. Hay películas que no tienen una gran puesta de cámara, pero están muy bien actuadas, como una gran puesta de cámara, qué sé yo, tipo Scorsese que hace esos excelentísimos planos secuencia que vos no lo podés creer, bueno, está, pero no sé, hay películas que tienen puesta de cámara mucho más sencilla. Fíjate, hay un director que se llama Mike Lake, que es un director inglés espectacular, y que a veces la puesta es frontal, general, y la escena es espectacular, digamos, y lo sostienen los actores.
porque es buena la escena, está bien escrita, está muy bien actuada, viste, es como, no sé, depende, digamos, igual depende de cada director, como, y a dónde está el eje, ¿no? A dónde quieren poner el eje, digamos, dónde quieren poner, qué es lo que quieren que sea lo precioso para mí, como, a mí me gusta que lo precioso, y se lo remarca en los textos que se están escribiendo sobre Planta, que me encanta cada vez que leo que dice la dirección de actores es exquisita. Bueno, yo estoy hecho. Cuando leo que la apuesta está buenísima, me alegro un montón, porque también hago un trabajo sobre la apuesta y también planteo una idea sobre la apuesta. Pero mi mayor disfrute es porque creo que, no sé, hay cosas que están súper bien filmadas, pero no te llegan porque no te llegan los actores. Ya está. O hay cosas, digo, no sé, para ir a algo muy taquillero. ¿Por qué Game of Thrones llegó tan fuerte y pegó tan fuerte en la gente? Porque está muy bien actuada también. O sea, no es que es solo por la superproducción, está muy bien actuada, son grandísimos actores y crecen muchísimo a lo largo de los años, digamos. Tal vez nadie habla de eso, tal vez no se habla de eso, sí, pero yo que soy fanático de la actuación lo puedo reconocer y por eso hay tanto enganche, por eso de hecho, por eso cuando el final es tan malo o se lo critica tanto al final, la gente sufre tanto, hay gente enloquecida pidiendo que vuelvan a filmar. Y es porque hay una cosa con los actores muy poderosa. Y es claro, digo, el personaje de Sansa, vos la ves cómo empieza actuando esa chica y la ves cómo termina y es brillante, digamos, como el proceso que hace. O mismo Jon Snow, no sé. Claro. No te lo preguntaba porque, pues, a mí en lo personal es algo que estoy completamente de acuerdo. De hecho, lo de la experiencia en teatro de los directores te lo iba a preguntar, me lo respondiste antes de tiempo. Pero me acuerdo mucho una vez que vi una entrevista que le hacían a Justin Timberlake, creo que fue de una película que dirigió Ben Affleck, y él decía que lo que más le gustaba era justamente esto, que Ben Affleck era actor. Entonces, la manera de dirigir de él era algo que le gustaba mucho porque él entendía cómo era el proceso del actor. Entonces, como que había un acompañamiento, sí, que se sentía acompañado en ese proceso. Uh-huh. Es que eso pasa. Y hay una cuestión del trato también, ¿viste? Como... Sí, porque la actuación, el actor es un ser muy sensible, ególatra, y sí, y los directores también, Sí, sí, sí. en otra escala, pero digo, el actor pues, está poniendo ahí el cuerpo, ¿viste? Hay mucha más sensibilidad la que está en juego cuando está haciendo la escena. Entonces, por ahí, un tonito, un mal tono de un director o una mala mirada de un director puede ser terrible, te puede destrozar el corazón, te puede cagar el resto de las tomas, porque ya quedás desconfiando de vos, crees que no le gusta, es muy difícil, entonces, y es lo más normal. O un director que no te sabe eso, un director que no te sabe decir qué es lo que, o sea, o que te dice qué es lo que quiere, pero no te tira una punta interesante, ¿no? Porque te pueden tirar 3 verduras y eso no significa que están diciendo cómo hacerla, digamos. No sé, yo siempre digo eso, recomendaría a todos los directores hacer talleres de actuación. Hay una película que se llama Ceniza Negra, creo que es de Puerto Rico, que está buenísima. Sofía Quirós se llama la directora, y me contó el otro día que ella estaba haciendo unos talleres, estaba haciendo actuación para eso, y ella da dirección de actores, y la verdad que
que si uno ve la película hay un trabajo de actuación muy hermoso, muy cuidado y se ve que hay mucho amor y mucho cuidado por esos actores, más allá de lo que si la ves te puede parecer la película, a mí me gustó, pero es eso, y intercambiamos unas cuantas opiniones y es eso, es como, para mí hay una gran diferencia en cómo se trata, en el trato, es uno de los puntos, ¿no? El trato. Sí. Porque Estoy muy de acuerdo. ya hay mucha robótica, digamos, en el medio del rodaje. Ya están pululando por ahí los productores, que algunas veces son buena onda y muchas veces no. Digo, ya hay algo ahí. Hay siempre como un mito de que los actores son hincha pelota. Entonces, todo eso, si además el director tiene más o menos esa idea también, es como un embole, digamos. Claro. La energía que se crea ahí mismo. Uh-huh. Bueno, hablando de todo esto, cuando hablé con Sol, ella me contaba que hay una escena donde Lily se queda mirando, creo que es el comedor, y que Lily no se quedaba mirando el tiempo que tú necesitabas. Entonces, para lograrlo, lo que hiciste fue grabaste sin decirle a ella que estaban grabando y le comenzaste a hablar, tengo entendido como de un recuerdo de ella, que fue lo que me comentó Sol, para lograr pues lo que tú querías en esa mirada. ¿Qué tanto piensas tú cómo se debe manejar? O sea, entiendo que hay un nivel de confianza, de amistad, de muchos años, pero ¿cómo dirías tú que hay que manejarse estos momentos de utilizamos la realidad para la ficción sin poner en cierto pues peligro el actor, la estabilidad del actor? Qué linda esa pregunta. Yo, la verdad que yo trabajo mucho con material personal para escribir. Y cuando invito a trabajar a la gente conmigo, un poco le planteo también, como que soy muy abierto, no tengo problema de usar mi material sensible para el trabajo, porque entiendo que es trabajo, digamos, y obviamente son cuestiones que las tengo de algún modo resueltas, ¿no? Como, o al menos que no me desestabilizarían una jornada de trabajo si las digo, digamos. Okay. Dicho esto, para mí, para la creación de cada uno de los personajes, también converso con los actores y busco que ellos revisen en su historia material para aportar al personaje, ¿viste? Como no... y me gusta entablar una relación como íntima con los actores. Necesito que ellos confíen, que puedan contarme cosas de su vida, que les esté jodiendo, qué sé yo. O sea, yo con Sol me hice muy amigo después del proceso. Sí, me contó. Lo mismo con Verónica, lo mismo con Horacio. Bueno, Rosario ya era mi amiga. Liliana es mi amiga. Y no sé, yo sé, digamos, hablando con ellos, por ahí ellos me cuentan cosas que no usaría yo para recordarles. No me acuerdo, mirá qué loco que Sol se acuerde de esa cosa. Yo no me acuerdo de esa situación, pero yo sí sé qué fibras puedo tocar que no van a lastimar y que sí van a encender, ¿no? Como cosas. Pero bueno, son 5 años de trabajo. O sea, Marcela se llama una compañera que Liliana odiaba, digamos. ¿Tá? Entonces yo cuando estaba pensando en el nombre de ese personaje, qué nombre, le hablo a Lili y le digo, Lili, tirame 3 nombres de personajes, de personas de compañeras tuyas que, y ella me dice, bueno, está tal, Marcela, que me ha hecho esta tal, que tal, y tal, que tal. Ok, porque yo sé que la Lili, además, es una actriz que trabaja mucho con su propio material. Entonces yo sé que cuando yo escriba un nombre que se llama Marcela, cada vez que ella lea el guión se le va a remitir Marcela y la va a mirar a Marcela de la manera que la miraba. ¿Entendés? Como sí. procedimiento, digamos. Me gusta ese procedimiento. Intento provocar ese procedimiento.
Eh, Ok. y con Rosario lo mismo, y medio con todos lo mismo, digamos, como... Y hay algunos que no son muy... Ponele, Horacio era un chabón que no... Creo que, no sé si la mujer con la que está casado es su única novia. Entonces, cuando en un momento yo le quería hablar de que, bueno, él cuando la ve a Marcela es esa novia que lo dejó y lo lastimó y qué sé yo, bla, bla, me dice, claro, es que yo nunca, no sé qué es eso. Wow. Y ahí la técnica no me sirvió, digamos. Entonces tengo que cambiarle, decir, bueno, busquemos alguna situación que podamos homologar a eso, digamos. Porque la sensación de ser traicionado, ser abandonado, ser eh, descuidado, ¿no? O destratado, no es solo con las parejas. Digo, no es necesario, digo, para usar esto del método de las acciones físicas, no es necesario que se muera tu abuela para que vos puedas actuar que se ha muerto tu abuela. Como ese Claro. malestar lo podés homologar. Ahora, si la situación ha pasado, yo prefiero que la usemos a esa, digamos, porque cuando voy a empezar a recordar esas cosas es más, para mí es súper orgánico, para mí, ¿no? Claro. Ahí me resolviste justamente la duda de por qué Marcela Rosario era la única de todo el elenco que sí tenía un nombre diferente. Ahí me lo resolví justo. Sí, no, bueno, bueno, claro, bueno, no, Nina, Janina es Nina, en realidad. Bueno, pero Sol es Camila, pero porque Camila se llamaba la actriz que iba a ser el personaje. Sol me contó una historia diferente. No, pará. Y después, sí, Camila se llamaba Camila. Después, y cuando le dije, vos te vas a llamar Camila, creo recordar, yo ahí descubrí que se llamaba Camila, yo creía que se llamaba Sol nomás. Claro. Y después me dijo algo del apellido, ella, como que había algo de su abuelo, que no sé, algo. Ay, sí, no sé. No, lo que ella me contó es que se llamaba Francisca y que Sí, tú como que le preguntaste que cómo se llamaba, que si tenía un segundo nombre, y ella te dijo Camila, y tú dijiste, bueno, dale. Francisca era, ahí se paró un poco. No, Francisca sí era en el guión. sí, Después, claro, es verdad, Francisca, y me lo criticaban al nombre. Y un poco yo sabía que ante esa crítica después lo iba a cambiar porque la que iba a ser, que era Camila, Camila Plate, una actriz tucumana. Ah, claro, es verdad, le hemos puesto Camila y era justo Camila como se llamaba la otra, era la coincidencia, pero sí, era Francisca primero, era Francisca, que me lo criticaban. ok, ok. ¿Y eso por qué es tan importante para ti? O sea, como crear esa cercanía con el personaje, tanto así de utilizar casi el mismo nombre. Francisca se llamaba una chica de Tucumán, la Fran, una amiga que yo cuando empecé a escribir Planta Permanente quería que actúe ella del personaje, que no era actriz. Y yo lo empecé a escribir para ella. Y fue creciendo y se hizo grande y dejó de cerrarme para la edad del personaje y fue quedando el nombre Francisca, digamos. No sé, y después me lo han cambiado, qué sé yo, cuando lo empiezan a criticar mucho ya empiezo a sentir mala onda y bueno, pero digo, bueno, nada, cambiemos, digamos, no pasa nada, no voy a encaprichar tampoco eh, por, por esas cosas, digamos. Claro. Y en ese caso que ya no iba a ser la Fran la que iba a ser, digo, bueno, tampoco era tan importante, quedó Camila y cuando dijo, yo me llamo Camila, dijo, buenísimo. Que yo dije, mira qué loco, mejor Camila, quedó Camila. Ok, ok. Bueno, según tú, quisiera saber realmente qué piensas o cuál crees que es una de las claves a la hora de filmar una película. Para mí es como tener claro qué es lo que querés decir, ¿no? Como
Hay gente que dice, odio la palabra mensaje. El otro día me hacía una entrevista y me decía, no, el mensaje, no. Para mí sí es importante, al menos el tipo de cine que me gusta hacer, que ya me di cuenta que me gusta hacer a mí, que quiero seguir haciendo. Como, para mí es tener claro qué querés decir, cuál es el espíritu de la película, cuál es el alma de la película. Porque pensar que yo la cambié de lugar, cambié de elenco, y todo eso me podría haber destrozado el plan. Y sin embargo, creo que lo pude llegar adelante justamente porque tenía muy claro qué tenía que contar esta película, qué tenía que decir, cuál era el testimonio que tenía que dejar, qué era lo que yo quería compartir con el público, porque a mí sí me parece que hay que pensar en el público cuando se hace una obra, ¿no? Cuando se escribe una obra. Esa es otra clave, pensar en, no en lo que va a pegar, sino en esto, en qué conversación va a tener vos con el público. Y es una clave muy general, pero me parece que es muy importante. Me parece que hay muchas películas que no se sabe, que no está claro qué quieren contar o qué están contando, y sospecho que tienen poco que ver con eso, o porque por ahí lo que quieren contar es medio amorfo o deforme, o no sé, a mí las películas que más me gustan son las que son muy contundentes en el discurso. Y creo que para eso tenés que tener vos muy contundente tu discurso, digamos, tener muy claro eso. Esa creo que sería la clave si alguien me pregunta. Sí. Bueno, y esto me da paso a una que también te quería hacer. Entiendo que es, por lo que me dices, solo historias reales, que era algo personal para ti, pero justamente ¿por qué era tan importante para ti contar esta historia? Por lo que me dices, es importante, se te cayó un montón de veces y aún así seguías. Sí. Porque, sí, primero nunca se cayó de caer, tipo, che, se suspende. Ok. En ese sentido nunca se cayó, digamos, sino hubo turbulencia en el camino. Que en general en todos los procesos de las películas suele haber de estas características. Pero para mí era muy importante que se la vea porque creo que la película aporta a la cinematografía nacional un tratamiento de una cuestión, ¿no? La cuestión del trabajo, la cuestión de los trabajadores, la cuestión de los mecanismos del sistema, centrado en la administración pública, porque es lo que yo conozco, pero esto lo puede trasladar a cualquier tipo de cosa y también puede funcionar. Pasa en estructuras familiares, pasan cosas parecidas, en estructuras privadas pueden pasar cosas parecidas. Pero para mí era muy importante que esta película se estrene para que justamente la gente pueda ver qué pasa si no nos cuidamos como clase, ¿no? ¿Qué pasa si como clase media o clase media baja o clase media no somos más cuidadosos entre nosotros? Para mí lo que pasa es eso, perdés, digamos, porque el enemigo, la oligarquía, para mí, siempre va a salir bien parada. No hay manera de que pierdan. No existe manera de que pierdan. Entonces, si en esa batalla que ya de por sí es muy desigual, digamos, nosotros como clase no nos cuidamos y nos mantenemos nos lastimamos, creo que siempre es peor, digamos, ¿no? Entonces, digamos, la famosa frase, el pueblo unido jamás será vencido, bueno, sí, pero es casi utópica esa frase, digamos. Pero yo creo que es así y que hay que trabajar para que eso sea así. Podemos discutir, qué sé yo, pero deberíamos aprender como clase
¿no? A lavar un poco más los trapitos sucios en la casa y hacia afuera mostrarnos más unidos, pero no pasa o cuesta mucho. Entonces yo sentía que esta película tenía que aparecer para que quede ese documento, ese recordatorio. Miren lo que pasa si no nos cuidamos. Pasa esto, la ruina total. Al tipo le llevan la carpintería, las minas se quedan sin laburo, la hija de esta, la de la corona, es como, eso pasa. Para mí por eso era muy importante que se haga. Y eso es parte del motor que me mantenía ahí, como tiene que hacerse, tiene que hacerse, tiene que hacerse. Hermoso. Y de hecho, no, creo que te lo dije allá. Una de las cosas que a mí más me gustó fue justamente el final, porque es real, porque sacamos el tema del cuento de hadas, del final feliz, y se ancla una realidad de esto sucede. Y está bueno tener de vez en cuando ese anclaje de la realidad de esto sucede y la vida no es color de rosas siempre. Sí, ahí a mí hay un referente muy grande que tengo, que es Ken Loach, ese director, y hay una película que se llama I'm Daniel Blake, que es muy buena, te la recomiendo, y Ken Loach maneja últimamente ese tipo de finales, ¿no? Como, bueno, toma, pum, palo. No, no te la voy a... Va a haber una esperancilla por ahí, digamos, pero no, digamos, cuando vamos a hablar de estos temas, está bueno no ser tan, no ser condescendiente. Ese era también un objetivo que yo tenía. No voy a ser condescendiente con mi clase. Como que quiero que pase lo que ha pasado mucho, que es que mucha gente me escribía diciendo, amigo, ¿no? Diciendo, boludo, es durísimo el final. ¿Por qué tan triste? Y bueno, vieja, pero es así. No Sí, es así. sí, es así. ¿Ha pasado eso? Le decía, ¿no ha pasado eso? Sí, bueno. Tú quieres hacer una peli que cuente eso y que muestre eso y que termine ahí. ¿Cómo hubiese sido lindo que ganen, que se queden con la cantina, que por meritocracia? No sé cómo. Claro. Bueno, y esta pregunta se me gusta hacerla porque me parece muy interesante y es, ¿cuál es la lección más grande que aprendiste con planta permanente? Que no tengo que escribir las películas atadas por ejemplo, a querer filmar en Tucumán o en tal o cual lugar, sino que tengo que escribir las películas como una cosa más híbrida o muy concreta, pero más fantasiosa, porque puede pasar cualquier cosa en el medio y puede cambiar, y el golpe que genera ese cambio es muy duro. Es una de las cosas que aprendí. Gracias a eso también aprendí que hoy por hoy podría filmar en cualquier lugar, porque ya mi técnica de actuación y mi técnica de hacer películas, ya creo que acá en Planta me demostré que tengo una técnica, que tengo un estilo, y que podría dirigir a cualquier actor y generar cualquier proceso. Que mi técnica también gusta, como que en general a los actores les encanta cuando yo les voy a hablar de cómo me gusta trabajar, porque por esto mismo, porque soy actor y les gusta ese tipo de proceso y se copan. Y también una cosa que voy a probar en la próxima película es esto de escribir, de lograr una versión de guión para rodaje y tener yo mismo escribir una versión ante la posibilidad de que hayan recortes. O sea, tener una versión de 6 semanas y tener una versión de 4 semanas, ponerle, o de 5 semanas, pero escritas con tiempo y por mí, y no en las apuradas de la preproducción, en donde tenés que achar, para tener la posibilidad de tranquilo poder repensar ciertas escenas y saber cómo distribuir, porque uno también va ganando experiencia y va sabiendo
que tales tipos de escenas llevan mucho tiempo porque hay muchos extras, porque eso significa una jornada entera para una escena, cuando, ¿entendés? Como eso también aprendí. Voy a ver cómo me va en el próximo guión y qué hago en el próximo guión. Pero esa es una nueva cosa que se me ha ocurrido. A ver si puedo hacerlo. Está chévere, me gusta, como una versión light Exacto. del guión. Está bueno. Pero Bueno, ya para terminar, ¿tú qué consejo le darías a, pues, a todos los estudiantes de cine y de actuación que pues, hasta ahora están comenzando? y a los que quieren ser directores, que no se apuren, como que trabajen, que no piensen tanto en tener una película, en filmar rápido, que ensayen, que piensen, que trabajen mucho tiempo, que es muy difícil hacer películas, que es un mundo muy competitivo, que hay y que hoy por hoy se prioriza mucho el guión y la solidez del guión, sobre todo si vos vas a hacer cine independiente, ¿no? Como que es el que hago yo, del otro mundo de cine o de televisión no tengo idea, no puedo dar ningún consejo, pero sí, sí creo que, digo, ponele, vos fijate esta miniserie de Gambito de Dama, ¿no? Esta, Creo que aún no. la de Netflix, Gambito de No, Dama. no lo he visto. ¿No la Sí, has sí, sí, visto? cuál es. No lo he visto todavía. Bueno, mirala. Esa Vale. tiene un guión que es de manual, digamos, pero bien. O sea, son 7 capítulos. La crisis del personaje llega en el momento que se dice que tiene que llegar. Está todo el recorrido exacto de cualquier bola va a ver, que vos te gustan los manuales de guión, va a ver. Te escucho que habla de eso, entonces va a ver, está exacto, perfecto. Y al mismo tiempo tiene una contundencia, está muy bueno. Digo, por eso son ejércitos de guionistas, es como otra cosa. Para los que vamos a hacer cine independiente, como lo que hacemos nosotros, qué sé yo, que se tomen el tiempo, que no se desesperen por filmar. Esto de salir a filmar rápido, yo estoy en contra, digamos, como... sobre todo porque por filmar rápido, vos mismo ves algo que no tiene nada que ver con lo que te gusta. Entonces vos mismo te decepcionás de lo que haces. Bueno, si te tomas más tiempo, me parece que podés... y lo mismo a los actores, como... De todo modo, una maestra que tenía yo, otra de mis mentoras, Beatriz Lávate, mi maestra de danza, me acuerdo que a mi vieja mi vieja iba y le decía, ay, Betty, no sabes que el Ezequiel está ahí, que hace esto, que hace lo otro, y yo no sé. Y la Betty le decía, pero tranquila, déjalo que es chico y que está buscando, ya va a encontrar qué es lo que le gusta. Y es verdad, hay un momento también que hay que buscar, ¿no? Y que tampoco es tan importante si te equivocas en esa búsqueda, digamos, ¿no? Que es un poco contradice a lo que te estoy diciendo. Pero bueno, es como eso, es como tener un poco claro qué te gusta. Y también, nada, tener los pies sobre la tierra. Claro, hay gente que te va a decir, sí, a mí me gusta Harry Potter. Sí, a mí también. Pero bueno, para eso tenés que ser Cuarón para filmar una de Harry Potter. No vas a filmar nunca parecido a una Harry Potter. Es muy difícil. Nadie en Argentina no lo va a poder hacer, digamos. Claro. Entonces también estudiar más, mirar más películas de todo tipo, hasta que encontré un poco lo que te gusta. Y en base a eso que te gusta, no sé, a mí me pasa que me gusta, como, veo algo que me gusta, yo sé que cosas como Hitchcock no voy a lograr, ¿no? Yo sé que eso no. Pero sí sé que hay algo como Ken Loach que puedo más o menos acercarme, porque me encanta. Y lo veo, ¿no? Como, digo, alguno va a decir, ¿qué se cree este pelotudo? No, digamos, el que no lo entienda así, digo, yo sé que como Scorsese no voy a filmar nunca, digamos, ¿no? Como esos tipos filman con miles de millones. Pero hay otras cosas que son más cercanas, digamos, entonces buscar referentes más cercanos y estudiar por ahí, ¿no?
y nunca querer copiar, como sí inspirarte, pero tener referentes para inspirarte, nunca para copiarles, digamos, como sí puedes robarles ideas, pero no copiar, porque ahí sale mal. Ok, ok. No, y justamente todo esto que dices es, porque ya me lo han tirado varias veces, no es que ame los manuales, sino como que quiero conocer los dos puntos de vista, porque en ese mismo estoy encontrando qué es lo que me gusta a mí y qué es lo que me funciona a mí. No, no, Entonces, no. por eso preguntaba. Yo sí tengo un libro, mira, este es mi libro. Espera. Wow. ¿Dónde están? Ahora te voy a mostrar mi libro de guión, el que yo siempre leo. Te lo estoy... Ah, este. Este es mi libro de guión. No lo conocía, de Michael Cheyenne. No lo Michel conocía. es un francés, Michel Chion. Ok, Este es mi libro. La mitad analiza, toda la primera mitad del libro son, si no, te cuenta 15 películas, si no me equivoco. Sí, 14 películas. Y a partir y de ahí en adelante se va pedacito por pedacito diciendo, bueno, el protagonista, el reencuentro inconsciente, no sé, desarrollo del tiempo en la lectura del guión, juego del tiempo, montaje de la unidad del tiempo, bueno, y te va volviendo todo el tiempo a las películas esas que... Y es mi guía, digamos, no es tan manual porque nada, porque di con ese y ya no lo uso, pero ahora cuando vuelva a escribir este nuevo guión alguno que quiera escribir, sí quiero agarrar un manual, alguno de los como manuales, esos libros que son para ver, ¿no? Porque hay mucho ahí. hay mucho, mucho. Hay mucho, y hay nada. Y hay cosas, me acortaría caminos, digamos. Digamos, la capacidad de Diego de estructurar, así como él estructura, tiene que ver con que estudió eso. Y yo, mi incapacidad de hacerlo tiene que ver con que no lo estudié. Claro, Lo hago más o menos naturalmente, digamos, y no. Digamos, el cine sí es muy matemático en muchas cosas, y sobre todo en lo del guión y en la estructura. Y si bien en las películas uno puede ver la estructura, pero ya está editado eso, digamos, como, ¿no? sí, 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 ya, pues con lo que se dice, el guión la historia está en tres momentos, en el guión, en la filmación y en la postproducción. Sí, de hecho ahí se termina de escribir el guión. El final de Planta Exactamente. escribirse, de hecho el final, ella a la licitación iban separadas y en el final volvimos a grabar la voz en off del escribano en donde las hace ir juntas. Como van ellas, claro, pero en realidad Ok, iban separadas y era de más de duro, entonces decidimos por lo menos, bueno, van juntas. claro, está buenísimo. Bueno, ese, mil gracias, de verdad, por permitirme esta entrevista, estuvo buenísima y pues no sé cuándo comiences tu próximo proyecto, pero ya sabes que yo voy a ir a verlo. No, bueno, falta. Mil gracias por esta entrevista, de verdad. Nos vemos. Chao, chao, ese. Gracias, Bobal. Besito. Besito.